En el Lente TV no se hace responsable por los comentarios emitidos por los participantes en la siguiente pieza audiovisual. La doctora Alexandra Estrella es una latinoamericana de primera generación. Es una líder visionaria en la educación con más de 20 años de experiencia. Trabajó 7 años en el cargo de superintendente del Distrito Escolar Comunitario Cuarto en East Harlem, Nueva York. Como parte del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, el Distrito Cuarto comprende 23 escuelas que atienden aproximadamente a 13.500 estudiantes del grado 3 al grado 12. Durante el año académico 2019-2020, recibió 3 proclamaciones de funcionarios legislativos de la comunidad que destacan su compromiso incansable para mejorar la vida de los niños y de las familias de la comunidad. Obtuvo un doctorado en educación con honores en State College Albany y una maestría en educación científica en Peace University y una maestría en liderazgo educativo Baruch College. Tiene una licenciatura en ciencias de la Universidad en Fort Mary Mau, donde obtuvo una doble especialización en biología y química. La doctora Estrella ha sido certificada por el Departamento de Educación del Estado de Connecticut como superintendente de las escuelas y para la administración y supervisión intermedia. Hoy estará con nosotros aquí como invitada especial en el Lente TV. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos en el Lente TV. Habla para ustedes Delcy Jacqueline Carvajal. Hoy estamos con una entrevista directamente desde la ciudad de Norwalk. Nada más y nada menos está conmigo la superintendente de la zona escolar de la ciudad de Norwalk, del estado de Connecticut. Y bueno, ella es nada más y nada menos la doctora Alexandra Estrella. Bienvenida en el Lente TV. Para mí es un placer tenerla aquí como invitada de lujo. ¿Cuál es su mayor preocupación en la actualidad? La situación crítica que está viviendo la zona escolar de la ciudad de Norwalk. Bueno, para nosotros la parte más crítica es que el presupuesto ha sido reducido de una manera sustantivamente que va a afectar cómo nosotros podemos seguir programando y proveyéndole a los niños la educación que nosotros queremos para ellos. Una de las cosas que nos ha preocupado mucho es que el presupuesto tenemos que reducirlo por casi 17 millones de dólares. Bueno, con esta situación, ¿cómo están ustedes en estos momentos abordando esa problemática? ¿Cómo piensan ustedes sustentar todos los programas para los niños que en estos momentos se están viendo afectados? ¿Cómo piensan ustedes atacar toda esta situación? Bueno, primeramente nosotros queremos siempre seguirnos por el plan estratégico que hicimos hace 3 años, porque es muy importante que nosotros utilicemos ese plan para informar las decisiones que vamos a tomar durante los siguientes próximos 2 meses, para desarrollar un plan, uno que esté coordinado con ese plan estratégico y 2 que siga enfocándose en proveerle a todos nuestros niños una educación buena y más importante de que todos los niños dentro de nuestro sistema tengan la posibilidad de ser educados de una manera de que ellos tengan acceso a la universidad o cualquier programa que ellos tengan interés después que se gradúen. ¿Cuáles serán realmente los programas que se van a ver más afectados? ¿Me podrían nombrar algunos como para que todas las personas, sobre todo de Norwalk, que tienen estudiantes dentro de estas instituciones y todavía no se han enterado de esta situación tan grave que viven las escuelas de Norwalk? Bueno, ahora mismo no tenemos programas específicos. Lo que estamos mirando es el presupuesto en general, cuáles son los programas que tenemos, de qué manera podemos modificar los programas para no necesariamente eliminarlos, pero modificarlo de cierta manera donde podemos reducir los costos de esos programas y poder seguir proveyendo los servicios de una manera eficiente y que sigan proveyéndole a nuestros niños una educación primordial. Con todos los años de experiencia que tiene usted dentro del sistema educativo y sobre todo que tuvo la oportunidad de ser superintendente de la zona escolar en Nueva York, me gustaría que me dijera, ¿es realmente esta problemática el reto más grande que usted está viviendo en su carrera o ha enfrentado otras? Y si las ha enfrentado, me gustaría que hablara un poco de cómo ha hecho para solucionarlas y salir a flote de tanta situación negativa que se está viviendo ahorita en las escuelas. Bueno,
haber tenido más de 20 años de experiencia en el sistema educativo, siempre hay retos que tenemos que enfrentar. Cada comunidad tiene necesidades diferentes. Cuando estaba en Nueva York, las necesidades eran diferentes y los retos también eran diferentes. En Nueva York, una de las cosas que yo tuve que hacer en muchos casos fue reducir la cantidad de escuelas que teníamos en el sistema escolar. Y eso nunca es fácil porque las familias, los estudiantes toman mucho aprecio y eliminar una escuela no es fácil. Cuando una comunidad se rodea basada a esa escuela y los servicios que ellos proveen. Y cuando estuve en Nueva York eso fue bastante difícil, tener que cerrar escuelas porque uno no había el presupuesto para seguir movilizándose a esas escuelas o porque el nivel de la cantidad de estudiantes que estaban participando en esa escuela fue reducido y no habían suficientes estudiantes para continuar los servicios. En Norwalk es un poco diferente. Aquí la población de estudiantes continúa creciendo. A pesar de eso, nuestro presupuesto ha sido reducido de una manera significante. Como saben, nosotros obtuvimos fondos del gobierno federal para ayudarnos durante la pandemia y esos fondos fueron esenciales para proveer los servicios que nuestros niños necesitaban en ese momento, pero continúan necesitando ahora. Y a pesar de que los niños necesitan esos fondos han sido eliminados y el presupuesto escolar no es al nivel de lo que lo teníamos el año pasado. Y por esa situación ahora tenemos que planificar de una manera muy diferente para poder buscar diferentes formas en cual nosotros podemos seguir proveyendo los servicios al nivel que lo estamos haciendo ahora. Cuando estamos hablando de toda esta problemática, también podemos ver que no solamente son afectados los alumnos, sino también los docentes. ¿Cómo usted enfrenta esta situación con ellos? Porque muchos de ellos pueden perder sus trabajos. Bueno, es algo que, para serle sincera, me quita el sueño en la noche. Nadie quiere estar en una situación donde tiene que tomar decisiones donde el bienestar familiar de personas dentro de nuestra comunidad y otras comunidades es perjudicado. Y estamos buscando diferentes fondos a nivel del Estado, a nivel de diferentes fundaciones para buscar la manera en cual podemos minimizar la cantidad de personal que podemos perder por esta reducción de fondos. ¿Cuál es la misión más grande que tiene usted como superintendente de la zona escolar para estos jóvenes que a veces ya no quieren regresar a las escuelas, pero usted ha logrado que ese porcentaje haya aumentado, que haya más graduados, así que hay más profesionales en este país gracias a la doctora Estrella, pero ¿cuál es esa misión más grande que usted quiere lograr durante toda su carrera? Bueno, para mí como hija de padres inmigrantes que vinieron a este país con un enfoque de que yo, al igual que mis hermanos, fueran educados, para mí es muy importante asegurarme que todos nuestros niños tengan la posibilidad de tener una buena educación y de que puedan decidir por sí mismos qué es lo que ellos quieren hacer en su futuro y que nadie pueda decidir eso por ellos. Primeramente, para mí es importante seguir desarrollando los programas bilingües dentro de nuestro sistema escolar. Cuando vine a Norwalk, los programas que teníamos no le estaban proveyendo los servicios a todos nuestros niños de la manera que yo considero sería la mejor forma de asegurarnos de que todos nuestros niños se puedan graduar y poder tener la aspiración y la posibilidad de ir a la universidad y ejercer cualquier carrera de su gusto. Para mí es muy importante también seguir desarrollando los programas biculturales dentro del sistema educativo. Es muy importante que nuestros niños se puedan ver dentro del currículo de los libros y los materiales que utilizamos dentro de la escuela. Y no siempre sucede de que esos materiales estén escritos o desarrollados de esa forma. No solamente es importante para mí tener los materiales necesarios para proveerles a nuestros niños la posibilidad de que ellos se puedan ver dentro del currículo, pero también tener una facultad diversa donde ellos puedan ver personas que se parecen a ellos
o que han tenido experiencias similares a ellos y poder tener esa conexión, ese diálogo en su idioma natal o hablar de cosas que tal vez muchas personas no tienen conocimiento, pero porque hay una persona dentro del sistema escolar que conoce su origen, pueden hablar de una manera muy distinta que puede abrir intereses y posibilidades que en otras situaciones no serían posibles. Y primordialmente y últimamente yo creo que lo más importante es que todos los niños dentro de nuestro sistema educativo tengan la posibilidad de soñar y que esos sueños se puedan hacer realidad, porque nosotros le estamos proveyendo la oportunidad de ejercer cualquier carrera o pasión que ellos tengan basada a la educación que ellos están adquiriendo dentro de nuestro sistema escolar. Pronto se va a estar llevando a cabo un evento muy importante aquí en la ciudad de Norwalk, gracias a usted, a la señora Francis del Centro de Familias. Los alumnos van a poder disfrutar de una conferencia que les va a dar la oportunidad de buscar esos puntos claves para poder conseguir una beca, que no es tan fácil, pero son esos lineamientos. ¿Cómo se siente usted de que va a poder llevar ese evento aquí en la ciudad de Norwalk? Bueno, me siento muy orgullosa primeramente porque tengo personal como la señora Francis dentro del sistema escolar ayudando a nuestras familias y personas que tienen una pasión de hacer el trabajo, de ayudar a nuestras familias y nuestros niños y son personas que trabajan día y noche para asegurarse que nuestros niños puedan ser exitosos. Y eso es uno de los pocos ejemplos uno de los muchos ejemplos, que tenemos, que podemos hablar sobre las cosas que están pasando aquí en Norwalk, que son muy buenas para nuestras familias. También el Centro Familiar provee muchas charlas para nuestros padres, donde ellos pueden ir y aprender qué es un programa bilingüe, qué son las cosas que ellos necesitan saber para que sus niños puedan participar en estos programas. ¿Cuáles son los programas especiales que tenemos dentro del sistema educativo que ellos pueden aprender y pueden aplicar para que sus niños tengan acceso y la posibilidad de participar? Algo que no era común antes. También si sus niños necesitan servicios de educación especial, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden navegar el sistema escolar para poder tener acceso a todos esos servicios y esos programas? Porque muchas veces nuestros niños necesitan ayuda especiales y muchos de nuestros padres no saben cómo navegar el sistema. Uno, porque vienen de países donde esos servicios no son comunes. Y dos, porque están en un país donde el sistema escolar es muy distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Para nosotros es muy importante de que nuestros padres aprendan qué deben de saber de este sistema nuevo que ellos están navegando y cómo navegarlo de una forma donde ellos puedan tomar provecho, que todos los servicios puedan ayudarlo a ellos a obtener la ayuda que ellos necesitan para poder educar a sus niños. Me gustaría que usted me dijera cuál sería la diferencia que usted quiere que toda la comunidad pueda ver en la superintendente actual y que la marque esa diferencia con otros superintendentes. ¿Cuál sería esa clave suya para que digan ella es la superintendente estrella que la diferencia de otra superintendente? Bueno, primeramente, para ser superintendente y ser eficiente en el trabajo, tenemos que ser personas que estamos enfocados en nuestra familia. Y de la manera que yo quiero ser distinguida sobre otros superintendentes es que mi enfoque son las familias, mi enfoque son los niños. Yo estoy aquí por ellos. Y mi trabajo, todo lo que yo hago, es para asegurarme que nuestros niños puedan ser exitosos, de que ellos tengan todo lo que ellos necesitan para poder lograr lo imposible, ¿verdad? Porque hay muchas cosas ahora que se han desarrollado que no estaban cuando usted estaba en la escuela, o que no se han bien inventado. Los niños que están en el sistema educativo ahora son esos inventores del futuro que van a crear cosas que nosotros todavía no nos hemos imaginado. Y yo quiero ser esa persona que le abre la puerta a esos niños para que puedan imaginar y desarrollar cosas que me van a ayudar a mí cuando sea una viejita y a usted posiblemente. Pero lo más importante es que mi enfoque son ellos, los niños. Qué importante tener esas palabras, ¿no? Porque hay personas que realmente
no ven como que esa misión, esa visión dentro de educar a estos niños para el futuro, porque los beneficiados van a ser los que estamos ahorita, como usted estaba comentando. En el 2019, en el 2020, pues, vivimos situaciones un poco delicadas, ahí empezó todo lo que tenía que ver con la pandemia, pero eso no fue un límite para que a usted se le diera reconocimiento por todo el trabajo que viene realizando, y me gustaría que me hablara de este galardón. Si lo podemos mover un poquitito acá, vamos a ver por qué pesa. Me gustaría que todas aquellas personas puedan tener el conocimiento de toda la trayectoria que usted ha tenido y sobre todo cómo se le ha reconocido el trabajo en la educación. Bueno, estoy muy contenta de haber recibido y muy orgullosa de haber recibido este premio. NAVE es la organización más grande nacionalmente de programas bilingües en el país, y ellos me otorgaron el premio de Ramón Santiago, que es uno de los premios más reconocidos dentro de su organización. Ramón Santiago fue uno de los miembros de la Junta de NAVE que hipotecó su casa para poder seguir el programa de NAVE, porque él veía la importancia o sabía la importancia de tener programas bilingües nacionalmente dentro del país. Y a finales de febrero yo fui nominada para recibir ese premio por todos los años de servicio que yo le he proveído a la comunidad latina, y más importante por el desarrollo que ha habido no solamente en Norwalk, pero los otros distritos donde yo he trabajado en desarrollar programas para ayudar a los niños bilingües, particularmente creando programas de idioma dual y asegurándonos de tener el reconocimiento de que toda persona que viene a nuestro sistema educativo tiene algo importante que añadir, y tenemos que celebrar la cultura, el origen, el trayectorio que esa persona tomó para poder estar donde está ahora, y reconocerlo como una cosa positiva, porque muchas veces miran a un niño que no sabe inglés todavía y lo ven como una caja vacía, cuando en realidad ese niño o esa niña o esa persona trae muchas cosas y muchas experiencias y mucho que puede contribuir al salón de clase o a la escuela en general. Y para mí es muy importante de que cuando miramos a un niño por primera vez, aunque no sepa el idioma o aunque tenga una necesidad diferente a otros niños, que tomemos en cuenta de que cada persona tiene un regalito especial que contribuir a la escuela o al sistema educativo, y tenemos como educadores de encontrar esa cosita que prende e ilumina a esa persona y le da la oportunidad de enseñarnos a nosotros qué especial son, y más importante, cómo podemos integrar esa persona dentro del sistema escolar para que ellos puedan obtener una educación excelente. Qué hermoso saber sobre todo que se puedan crear estos programas y que podamos a través de nuestras generaciones poder mantener la cultura, y sobre todo en este país que tiene una población de migrantes muy alta, y sobre todo Norwalk. Hace tiempo tuve la oportunidad de investigar que dentro de unos 20 años la comunidad de habla hispana será la que predomine toda esta zona. Entonces, estas actividades que se van a realizar ahora van a ser de éxito para el futuro, y la importancia de inculcar la cultura en los niños, ¿no? Sobre todo nosotros que somos de países latinos, usted que es de origen dominicano, que es la población que tiene más auge aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo se siente usted por ser dominicana y estar aquí mostrando para toda la zona escolar el poder que tenemos las mujeres empoderadas, que no pertenecemos, no nacimos en los Estados Unidos, pero estamos haciendo país aquí? Bueno, primeramente soy muy orgullosa de ser de origen dominicano y ser latina, porque mis padres vinieron a este país, pero siempre se enfocaron en asegurarse de que nosotros, primeramente, nunca nos olvidáramos de nuestro origen, y segundo, de que nuestro idioma es igual de importante que el inglés, y que tenemos que mantener nuestro origen y celebrar quiénes somos, porque quienes somos nos ayudaron a ser quienes no hemos desarrollado ahora.
y es muy importante para mí en ser la primera mujer latina superintendente en Norwalk, una de 2 latinas en Connecticut. Es muy importante de que yo siempre esté trabajando fuertemente para ser un ejemplo para esas niñas que están creciendo ahora, que nos están mirando a nosotras y pensando, oh, ¿qué quiero ser en el futuro? Y demostrarle a ellas que todo es posible y que nada es imposible. Y donde hay un hombre sentado ahora, puede también ver una mujer. Y que no se sientan limitadas en poder lograr cualquier cosa que ellas se pongan enfrente. Porque yo estar aquí no es fácil, no solamente por ser mujer, pero también por ser latina. No es trabajo muy fácil. Primeramente, como saben, muchas veces la gente piensa que nosotros no podemos hacer el trabajo igual que otras personas, cuando yo lo veo muy diferente. Yo puedo hacer lo que yo me ponga en mente y ponga la determinación y las horas de trabajo necesarias para hacerlo. Y lo hago con mucho orgullo. Y sobre todo eso, resaltando que somos más y que realmente no todos los que vienen a dañar, sino realmente hacer país y hacer una cultura totalmente diferente, porque la integración de diferentes culturas en una sola lo hace más grande, más bonito. Y bueno, yo quisiera Pero esa es la belleza de ser latino, ¿verdad? Sí, de que la diversidad que tenemos. Diversidad que tenemos dentro de la comunidad latina nos hace más fuerte, y muchas veces muchas personas lo ven como algo negativo, y para mí esa es la belleza, de que podemos venir de diferentes países y aún nos miramos y tú eres mi hermana, yo soy tu hermana y somos una familia. Y muchas personas no lo ven así. De esa manera, exactamente, y deberíamos estar más unidos y bueno, hacer una bandera multicolor, porque de verdad que la comunidad ha crecido bárbaramente, y bueno, todos aquellos que están llegando y están haciendo de este país algo grande. Pero yo quisiera hacerle otra pregunta porque es muy importante. No solamente superintendente, también eres madre de 3 hijos, y me gustaría saber cómo haces para dividirte un poco con el trabajo, con los hijos que adoptas por ser la superintendente de la zona escolar. Tengo 12,000. 12,000, nada más y nada menos. ¿Y cómo trabajas o cómo puedes planificarte para poder estar con tus hijos, pero también con toda la comunidad infantil, juvenil que tienes ahorita a cargo? Porque no debe ser nada fácil. Bueno, estoy muy orgullosa, bueno, primeramente por ser madre. Mi hija está allá en la universidad. Los 2 pequeños que son mellizos están aquí en Norwalk, en Pittsburgh, y me encanta de que ellos estén participando en el sistema escolar donde yo soy la superintendente. Me siento un poquito triste por ello, porque a veces se sienten un poquito incómodos porque su mamá es la superintendente. Pero una de las cosas que ha sido muy importante para mí es mi familia nuclear. Mi esposo ha sido fabuloso en ser esa persona de cuando yo no puedo estar, él estar ahí. Y mi mamá ha sido instrumental en poder en la ayuda que ella me ha dado desde chiquito. Cuando mis niños estaban bien chiquitos, ella me ayudaba con cuidarlo, y cualquier cosa que yo necesitaba para desarrollarme académicamente en mi carrera, o cualquier cosa de cuestión de trabajo, ella siempre ha estado ahí para ayudar. Mi familia, esa familia nuclear que ha sido integral en mi éxito, se lo debo todo a ellos. Qué bonito la importancia de la familia, y sobre todo la importancia de tener mamá ahí cerca que te puede ayudar. Hay quienes no tenemos esa ventaja y nos toca un poquito más fuerte, y sobre todo a estas madres que llegan a este país y se encuentran con esa limitante, que a veces no tienen la ayuda y nada, se les dificulta, y a veces no pueden continuar una profesión o poder dedicarse completamente a sus hijos, o es el trabajo o son los hijos, y eso pues es bastante lamentable. Y por eso nosotros siempre tratamos de cuando tenemos charlas para los padres, por darle la oportunidad de que pueden traer a sus niños y nosotros cuidamos a los niños mientras ellos participan en la charla. También ahora con el acceso de información o reuniones virtualmente, también es otra manera en la cual nosotros hemos podido tener éxito en podernos conectar con nuestras familias, porque muchos de nuestros padres tienen 1, 2, hasta 3 trabajos que llevar para poder mantener a sus hijos.
y nosotros buscamos cualquier manera posible de que nosotros podemos abrirle las puertas, además, a pesar de todas las cosas difíciles que ellos tienen que enfrentar. Una de las cosas que te quería comentar también, a pesar de las ayudas que le estamos dando a los padres, también hemos modificado nuestros programas para ayudar a aquellos niños que trabajan. Tenemos un programa llamado Twilight, donde le proveemos servicios a los niños que puedan asistir high school o el bachiller durante la hora de la tarde o la noche para que ellos puedan trabajar. Porque aprendimos durante la pandemia que teníamos varios niños que necesitaban trabajar para ayudar a sus familias, o porque son niños que vienen de sus países sin sus padres y necesitan trabajar para poderse mantener. Y por ese programa y otras modificaciones que hemos creado, muchos de nuestros niños, particularmente nuestros niños bilingües, se han podido graduar, ir a la universidad o conseguir mejores trabajos porque tienen su certificado de bachiller. Escuchándole decir eso me dio como sentimiento, porque solamente uno dice, wow, a veces los niños que están acá y no tienen a sus padres, y poder encontrar como que esa madre en cada uno de ustedes, en cada una de las organizaciones que los apoyan y que los ayudan a salir adelante para que no se queden allí, porque a veces sus sueños se quedan en el camino y cuando llegan tienen que ver otra situación y vivir otra realidad. Y gracias en nombre de todos los padres, gracias en nombre de la comunidad por todo el trabajo que ustedes vienen desarrollando. Me dan ganas de llorar de verdad, porque a veces ellos dejan de estudiar y sus sueños se quedan allí escondidos. Por esa razón de que muchos de nuestra familia están pasando por situaciones que a veces ni nos lo imaginamos, ¿verdad? Abrimos en el centro, proveemos comida para las familias que pueden ir a buscar ropa y cualquier cosa básica que tú y yo tal vez pensamos, eso no es tan esencial, pero es muy esencial para muchas de nuestras familias. Y a veces están trabajando y no le alcanza porque la renta es mucho dinero, o no pueden conseguir trabajo que les paguen buenos sueldos, y eso lo tenemos pendiente. Por esa razón, el centro familiar también le provee comida, le proveemos ropa para nuestras familias. Y cuando le digo que la comunidad de Norwalk se ha comportado de una manera muy humanitaria, ese centro siempre tiene la nevera llena. Y cuando le digo que la nevera está llena y de la misma forma que se llena, se vacía, es una cosa bien, bien triste de mirar, porque nos dice a nosotros que la necesidad es muy grande. Es grande. Y sí, son necesidades que no las vemos porque las personas están centradas en sus trabajos, centradas en su ritmo de vida, y nos olvidamos del otro. Pero de verdad que gracias por todo, gracias por la oportunidad de estar aquí. Para mí es un honor, y me gustaría que dejara el último mensaje a toda la comunidad de Norwalk. Y nada, bienvenida, aquí están las cámaras en el Ente TV para el último mensaje para nuestra comunidad. Bueno, el mensaje más grande que tengo es que yo no puedo hacer este trabajo sola. Yo necesito que todos ustedes participen en las reuniones que tenemos para promover y movilizar la comunidad, para que vean que nosotros sí contamos, que nuestros niños sí valen y que necesitan fundar nuestro sistema educativo para que nosotros sigamos proveyéndole a nuestros niños lo que ellos necesitan para ser educados. Y yo no lo puedo hacer sola, lo necesito de todos ustedes. Es un orgullo para mí servir la comunidad latina, porque yo fui uno de esos niños que están en nuestro sistema escolar, y la razón en la cual yo estoy aquí fue por aquellos educadores, y mi mamá y mi papá, no lo puedo quitar pero por esos educadores que tomaron el tiempo en ayudarme a mí y ayudarme a ver que la educación era el paso al éxito. Y espero de ser esa persona que pueda ayudar a sus hijos a alcanzar el éxito. Pero no lo puedo hacer sin ustedes. Cuento con todos ustedes. Con estas palabras muy conmovedoras, y sobre todo esperamos que les lleguen a sus corazones y que los alerten a los padres a que nos apoyen a poder, sobre todo en esta reunión próxima, a conseguir el presupuesto que se necesita para que los programas educativos no sean cortados. Gracias por estar aquí, fue un placer, y bueno, recuerden seguir esta entrevista
sus plataformas digitales, me encantaría que las pudiese dar para que todos aquellos puedan seguirlas y estar pendientes de todo el trabajo que usted viene desarrollando y los próximos proyectos a futuro. Bueno, nos pueden encontrar en la página de Norwalk, que es norwalkps.org. Bueno, me gustaría que todas aquellas personas que quisieran tener un poco más de conocimiento de todos los programas que se van a estar realizando, aquí vamos a dejar en la parte de la pantalla, vamos a dejar los links para que se puedan comunicar y ver todo el programa que ustedes van a estar desarrollando. Doctora Estrella, gracias y será hasta la próxima. Así que hasta la próxima. Gracias, chao, chao, y continúen con toda la programación que ofrecemos a través de nuestra revista www.enelentemagazine.com y sobre todo en nuestras plataformas de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y bueno, mucho más. Será hasta la próxima. Se les quiere. Chao, chao. Gracias. Gracias. En Comex, Envío Express Venezuela, servicio de encomiendas, viajes ejecutivos, nuestro servicio rápido y seguro. Dental Solutions Norwalk, Dr. Elías Pimentel, es la principal clínica de odontología familiar, estética, cirugía oral, implantes y práctica de endodoncia en el condado de Fairfield County, Connecticut, Estados Unidos. Wyndham Garden Chinatown. Ven y vive con comodidad y disfruta de nuestro restaurante y bar. 93 Bowery, New York, 10002.